Jake Morrison estaba de pie en el puente de su nave y vio aparecer la flota alienígena. En el espacio cerca de la Tierra. El enemigo tenía más barcos que nadie había visto jamás antes. 3.000 enormes buques de guerra de plata llenaron el oscuridad entre las estrellas. Cada barco era el doble del tamaño del humano más grande. Jake sintió que se le encogía el estómago al ver el barco. Los conté a través de la pantalla de visualización. Lisa Turner se acercó a él y le entregó un bloc de datos. Ella era su segundo al mando y había estado contando barcos enemigos durante la última hora. Su rostro estaba pálida y sus manos temblaban ligeramente mientras ella habló. Los números eran peores que nadie lo había imaginado. La Tierra entera. La flota de defensa tenía solo 200 barcos. Eran superados en número 15-1. Las naves alienígenas. Pertenecía a algo llamado el Imperio Sapiriano. Habían sido conquistando planetas durante cientos de años. Nadie los había vencido nunca en batalla. Habían destruido 17 diferentes mundos solo en los últimos 10 años. Las armas podrían quemar a los más fuertes. Armadura como si fuera de papel. Sus escudos. Podría detener cualquier arma que tuvieran los humanos. Jamás construido. Alex Rodríguez estaba en su laboratorio bajo el desierto trabajando sobre nuevas armas. Había estado construyendo algo llamado torpedos cuánticos, pero nunca los había probado en un objetivo real. Las armas solo existían en el papel y en simulaciones por computadora. Nadie sabía si en realidad funcionarían cuando se les disparara un barco enemigo. Alex se secó el sudor de su frente mientras hacía los ajustes finales a los sistemas de guía de torpedos. El extraterrestre. El líder se llamaba Emperador Vestul. Él envió un mensaje a la Tierra hace 3 días. El mensaje era simple y aterrador. Tierra. Podrían rendirse ahora y convertirse en esclavos o podrían pelear y estar completamente destruido. No habría otra. Opciones dadas. El emperador nunca perdió una batalla en su larga vida. Él esperaba que esta conquista fuera fácil como todos los demás. Presidenta Nancy Blake se encontraba en el búnker subterráneo debajo. La Casa Blanca había estado despierta durante 3 días seguidos haciendo preparativos para guerra. Sus asesores le dijeron que luchar no había esperanza. Dijeron que la Tierra debería rendirse para salvar vidas. Nancy miró ellos con fuego en sus ojos y le dio respondió. Les dijo que enviaran un mensaje de vuelta a los extraterrestres. El mensaje solo tenía 4 palabras. Ven y tómalo. Steve Phillips estaba a cargo de todo. Armas en la superficie de la Tierra. Había estado un soldado durante 20 años y había luchado en muchas guerras, pero nunca se había enfrentado algo parecido a esto antes. El extraterrestre. Los barcos llevaban armas que podían destruir ciudades enteras con disparos únicos. Steve trabajó día y noche para coordinar la defensa de cada centro de población importante en el planeta. Beth Walker comandó estaciones espaciales que orbitaban la Tierra. Ella tenía 40.000 personas bajo su mando. La mayoría de ellos eran civiles que trabajaban en las estaciones. Beth sabía que los extraterrestres atacarían primero las estaciones. Eran blancos fáciles y destructivos. Ellos desmoralizarían a la humanidad. Defensores. Ordenó a todos los civiles. Personal para evacuar a la Tierra. Inmediatamente. Tony García era un joven oficial que se especializó en informática. Sistemas. Había diseñado una nueva forma de naves humanas para comunicarse durante batalla. Su sistema podría funcionar incluso cuando los extraterrestres bloquearon las señales de radio normales. El sistema utilizó el entrelazamiento cuántico para
Envía mensajes instantáneamente a través de una gran cantidad de personas. Distancias. Nadie había intentado esto nunca. Tecnología en combate real antes. La flota alienígena comenzó a moverse hacia la Tierra. Lentamente. No tenían prisa porque esperaban una victoria fácil. Los barcos se movían en perfecta formación como estaban en un desfile. Los sapirianos sabían. Conquistaron tantos mundos que siguió el mismo patrón cada vez. Destruirían la flota defensora. Primero. Luego bombardearían el planeta hasta que la población se rindió. Ryan Foster comandó un escuadrón de pequeños buques de combate. Su trabajo era explorar la flota enemiga e informar a Almirante Morrison. Ryan había sido piloto durante 10 años, pero nunca había visto algo tan aterrador como él. Se acerca una armada alienígena. Cada barco enemigo estaba repleto de armas. Sus cascos brillaban con un azul inquietante. Luz que dolía mirarla directamente. Los extraterrestres enviaron otro mensaje mientras se acercó. Esta vez, incluyeron imágenes de otros mundos que habían conquistado. Las imágenes mostró ciudades quemadas y esclavizadas. Poblaciones. Millones de seres de docenas de especies diferentes sirven ahora. El Imperio Sapirio. El mensaje fue claro. Esto era lo que le pasaría a Tierra si deciden resistirse. Kim Patterson estaba destinado en uno de las lunas de Júpiter con una pequeña flota de naves. Su trabajo era atacar a los extraterrestres desde atrás si lograban pasar la Tierra. Defensas principales. Kim sabía que esto era probablemente una misión suicida. Sus naves eran rápidos pero estaban ligeramente armados. Tienes que acercarte mucho al enemigo para hacer ningún daño. Carl Jackson ordenó. Naves cerca de Saturno. Había estado estudiando la flota alienígena a través de poderosos telescopios. Todos los barcos enemigos miraron idénticos. Se movían en rígidos formaciones y nunca rompieron filas. Carl comenzó a preguntarse si esta disciplina podría también puede ser una debilidad. Las fuerzas humanas eran capacitados para ser flexibles y creativos en batalla. Lucy Davis capitaneó un destructor. Eso fue parte de la batalla principal de la Tierra. Flota. Había servido bajo el mando del almirante Morrison durante 5 años. Lucy sabía que el almirante estaba planeando algo inusual. La flota humana no estaba tomando el estándar. Posiciones defensivas. En cambio, eran extendiéndose por todo el sistema solar. Sistema. El Dr. Rodríguez finalmente terminó sus torpedos cuánticos y los cargó en cada nave humana. Las armas estaban completamente no probado, pero no hubo. Es hora de hacer pruebas adecuadas. Los torpedos. Funcionó alterando los campos cuánticos, que mantenía unida la materia. En teoría, podrían atravesar cualquier tipo conocido de escudo defensivo. Emperador Vestul se encontraba en el puente de su buque insignia y sonrió. Había conquistado 17 mundos y este sería el número 18. Los humanos tenían tecnología primitiva y sin realidad. Experiencia militar. Su flota sería aplastarlos en cuestión de horas. Luego él añadiría la Tierra a su creciente imperio. El almirante Morrison reunió a sus capitanes para una última reunión antes de la batalla. Comenzó. Les dijo que la humanidad había una ventaja que los extraterrestres no esperaban. Los humanos eran impredecibles. Podían adaptarse e improvisar de maneras que enemigos confundidos que se basaron en rígidos. Táctica. El plan del almirante era simple. No pelearían ese tipo de batalla. Los extraterrestres esperaban. En cambio, lo harían. Utilizar tácticas de guerra de guerrillas adaptadas para combate espacial. La flota alienígena alcanzó el borde exterior del sistema solar y preparados para la batalla. No tenían idea
que la humanidad estaba a punto de enseñarles una lección que nunca olvidarían. La primera batalla comenzó cerca de la cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Ryan Foster dirigió 12 pequeños buques de combate. En el campo rocoso donde miles de los asteroides se desplazaban en el espacio. El ser humano. Las naves eran diminutas comparadas con las extraterrestres. Barcos, pero eran rápidos y podían esconderse fácilmente entre las rocas flotantes. Ryan había entrenado a sus pilotos para utilizar el asteroides como cobertura, al igual que los soldados. Podrían usarse árboles y edificios en un superficie del planeta. La flota sapiriana. Se acercaron en su formación habitual. Habían luchado de esta manera durante cientos de años. Y no veía ninguna razón para cambiar. Los barcos se movían en línea recta con él. Los vasos más grandes están en el centro y unos más pequeños protegiendo los flancos. Los comandantes alienígenas esperaban que los humanos encuéntrelos en un espacio abierto para una batalla tradicional. No tenían experiencia luchando contra un enemigo que se negó a seguir las reglas normales de guerra. Ryan esperó hasta que las naves alienígenas estaban en lo profundo del campo de asteroides. Antes de dar la orden de ataque. Los combatientes salieron de su escondite por detrás. Grandes rocas y dispararon sus armas contra. A corta distancia. Los torpedos cuánticos que el Dr. Rodríguez había construido golpeó al extraterrestre. Barcos y algo asombroso sucedió. Los torpedos pasaron directamente a través de él. Escudos enemigos como si ni siquiera existieran. Allí, explosiones azules iluminaron el espacio. Las naves alienígenas sufrieron daños por primera vez en la batalla. Los Sepirians quedaron impactados por este desarrollo. Los escudos nunca habían fallado antes. Había conquistado 17 mundos usando el mismo tecnología y tácticas. Ahora, primitivo. Los humanos de alguna manera estaban penetrando las mejores defensas. Los comandantes alienígenas lo hicieron. No sé cómo responder a esto. Situación inesperada. Nunca habían planeado para la posibilidad de que los escudos podrían no funcionar. Almirante Morrison observó la batalla desde su nave de mando. Y sonrió. Los torpedos cuánticos estaban funcionando. Tal como lo había predicho el Dr. Rodríguez. Las armas perturbaron los campos cuánticos, que alimentaba los escudos alienígenas. Era como encontrar la llave perfecta para desbloquear una puerta que nunca antes se había abierto. Morrison envió inmediatamente órdenes a todos. Naves humanas para centrar sus ataques en los buques enemigos más grandes. Lisa Turner coordinó el ataque desde el mando centro. Envió grupos de naves humanas a diferentes partes de la flota alienígena. En lugar de concentrar sus fuerzas en un lugar, los humanos se dispersaron y atacado desde muchas direcciones a la vez. Esto confundió a los comandantes sefirianos, que estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que se mantuvieron en formaciones ordenadas. Kim Patterson trajo sus barcos desde Júpiter. Lunas tal como estaba previsto. Ella había estado esperando durante horas el momento adecuado para atacar. Sus barcos se acercaron a la flota alienígena por detrás mientras estaban centrado en luchar contra los luchadores de Ryan en el cinturón de asteroides. Los safirianos tenían sensores que podrían detectar la aproximación. Barcos, pero fueron abrumados por todos. Los ataques ocurren al mismo tiempo. La flota alienígena intentó reorganizarse y contraatacaron, pero no estaban preparados para este tipo de guerra. Sus barcos fueron diseñados para batallas donde ambos los bandos se alinearon y se dispararon unos a otros, hasta que un lado fue destruido. Tenían armadura pesada y armas poderosas, pero eran lentos para girar y no podían cambiar de dirección rápidamente. Las naves humanas eran como mosquitos atacando a un elefante. Carl Jackson usó
Los anillos de Saturno para ocultar su escuadrón. Hasta el momento perfecto. El hielo y las partículas de roca en los anillos lo hicieron imposible para los extraterrestres obtener una visión clara. Lectura del sensor. Cuando los barcos de Carl emergió de los anillos y atacó, los sapirianos creían que estaban siendo atacado por fantasmas. Las naves humanas aparecieron de la nada. Dispararon sus armas y desaparecieron. De vuelta a los anillos antes que los extraterrestres podría responder. Lucy Davis comandó uno de los más grandes barcos humanos y decidieron probar algo que nunca se había intentado antes. Ella voló su destructor directamente hacia uno de las naves de mando alienígenas. Los zafirianos esperaban que ella la despidiera. Armas desde una distancia segura como una guerrero civilizado. En cambio, Lucy ordenó. Su tripulación embistió el barco enemigo a toda velocidad. La colisión destruyó ambos buques, pero también creó una enorme explosión que dañó a varios otros naves alienígenas cercanas. El Sapiriano. El emperador observó la batalla desde su buque insignia y no podía creer lo que él estaba viendo. Estos humanos lucharon como animales salvajes en lugar de verdaderos soldados. En lugar de eso, utilizaron trucos y engaños. De honor y coraje. Emperador Vestal. Había conquistado mundos llenos de seres que tenían tecnología avanzada y poderosa. Ejércitos. Pero ninguno de ellos había luchado jamás con tanta creatividad y determinación. Steve Phillips coordinó los ataques desde superficie de la Tierra utilizando largo alcance. Misiles. Los misiles no pudieron alcanzar la batalla principal, pero podrían apuntar naves extraterrestres que se acercaron demasiado a Tierra. Steve había modificado los misiles para llevar ojivas cuánticas basadas en el Dr. El diseño del torpedo de Rodríguez. Cuando la primera nave extraterrestre fue destruida por un misil disparado desde la superficie de la Tierra, el impacto psicológico en la flota enemiga fue enorme. Beth Walker lideró la defensa de las estaciones orbitales de la Tierra. Los extraterrestres habían planeado destruir estaciones primero para desmoralizar a la humanidad. Defensores. Pero Beth había preparado un sorpresa para ellos. Ella había equipado estaciones con potentes cañones cuánticos que podría hacer agujeros a través de la armadura alienígena más pesada. Cuando el Sapiran, los barcos se acercaron a las estaciones, se encontraron con un fuego concentrado que tenían no esperado. El sistema de comunicación de Tony García resultó ser crucial durante la batalla. Los extraterrestres intentaron interferir la radio humana señales, pero la cuántica de García, la red de entrelazamiento no pudo ser bloqueado. Las naves humanas permanecieron en constante contacto entre sí y podrían coordinar sus ataques en tiempo real. Los Céfiros nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudieran comunicarse tan efectivamente. Durante el combate, el punto de inflexión llegó cuando Ryan Foster logró capturar un nave lanzadera extraterrestre. Sus cazas dañó un barco de suministro sapiriano y se habían lanzado varias cápsulas de escape. La tripulación de Ryan subió a bordo de una de las cápsulas y encontré que contenía información detallada sobre tecnología y tácticas extraterrestres. Para la primera vez que los humanos tuvieron acceso a los secretos del enemigo, el Dr. Rodríguez analizó la tecnología alienígena capturada y hecha. Un descubrimiento importante. El Sapiran. Armas y escudos todos operados en misma frecuencia cuántica. Esto significaba que los humanos podrían construir bloqueadores que desactivar grupos enteros de naves alienígenas una vez. Rodríguez inmediatamente comenzó trabajando en un nuevo tipo de arma que podría explotar esta debilidad. La primera. El día de batalla terminó con la flota alienígena en confusión.
Habían perdido más de 300 barcos y no habían logrado destruir ni siquiera una sola nave humana. Los sapirianos tenían. Se espera que aplaste a los defensores de la Tierra en cuestión de horas. En cambio, encontraron ellos mismos luchando contra un enemigo diferente. Cualquier cosa que alguna vez habían encontrado. Antes, el emperador Bestul convocó una reunión de los altos comandantes discutirán situación. Nunca antes se habían enfrentado a una derrota y no sabían cómo adaptar sus tácticas. Los humanos estaban luchando de forma completamente diferente tipo de guerra. El emperador decidió enviar más naves a la Tierra, pero estaba empezando a preocuparse de que la conquista podría no ser tan fácil como lo había sido. Pensé originalmente. La segunda semana de combates trajo consigo novedades. Sorpresas que conmocionaron a los sapiranos. Imperio. Steve Phillips había estado trabajando con ingenieros civiles en toda la Tierra para convertir equipos ordinarios en armas de guerra. Los láseres mineros se convirtieron en cañones para barcos. Los robots de construcción fueron modificados para reparar embarcaciones dañadas durante la batalla. Los trabajadores de la fábrica tomaron muestras del asteroide, máquinas y las convirtieron en cinéticas. Sistemas de bombardeo que podrían lanzar lanzarrocas a los barcos enemigos con efectos mortales. Precisión. María Santos era una computadora programador que había estado trabajando en satélites civiles antes de la guerra. Descubrió que muchos los satélites todavía flotaban en el espacio, alrededor de la Tierra. María hackeó su sistemas y los convirtieron en uno de los primeros. Red de alerta que podría rastrear extraterrestres. Movimientos de barcos a través de todo el sistema solar. Sistema. Los sapirianos no tenían idea de que los humanos observaban cada uno de sus movimientos, usando equipo que creían que era basura inofensiva. Los extraterrestres probaron una nueva táctica durante la segunda semana. Ellos comenzó a usar ataques psíquicos para romper moral humana. Los céfiros tenían poderosas habilidades telepáticas que podrían conducir soldados enemigos enloquecidos de miedo. La guerra mental había sido una de las armas más efectivas durante el pasado. Conquistas. Ejércitos enteros se habían rendido. En lugar de afrontar el problema psicológico, tortura que la psiónica sapariana podría infligir. Pero algo inesperado sucedió cuando los extraterrestres intentaron usar sus poderes mentales contra los humanos. Beth Walker comandaba un estación cuando comenzó el ataque psíquico. Sintió presión en la cabeza y escuchó voces extraterrestres intentando llenar su mente con terror. Pero en lugar de romper abajo, Beth descubrió que podía resistirse. La intrusión mental. Los cerebros humanos fueron cableado de manera diferente a otras especies. Los patrones neuronales que formaron a los humanos. Creativo e impredecible también hecho. Ellos resistentes al control mental alienígena. El almirante Morrison recibió informes en toda la flota había tripulaciones humanas, ignorando los ataques psíquicos que habían tenido otras especies completamente rotas. El descubrimiento le dio una nueva ventaja en la guerra. Morrison se dio cuenta de que los humanos podría funcionar eficazmente incluso cuando las demás razas quedarían paralizadas por el miedo. Inmediatamente comenzó a planificar ataques que se aprovecharon de este inesperado. Inmunidad. La batalla por la luna de la Tierra se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. A Davis se le había dado el mando de un nuevo destructor después de embestir a su anterior nave en una nave extraterrestre. Ella dirigió un asalto audaz a una flota sapiriana que estaba tratando de establecer una base en superficie lunar. Los extraterrestres esperaban. Los humanos evitan el combate cuerpo a cuerpo debido a su desventaja tecnológica. En lugar de eso, Lucy ordenó a sus barcos que abordaran
y capturar naves enemigas. La primera. La acción de abordaje exitosa ocurrió cuando la tripulación de Carl Jackson logró escapar. En un crucero Sapirano. Los extraterrestres sabían. Nunca había sido abordado por un enemigo antes. Sus barcos no fueron diseñados para repeler intrusos. Los marines humanos lucharon a través de los pasillos, utilizan tácticas aprendidas de siglos de guerra terrestre. Los zafirianos eran excelentes pilotos y artilleros, pero eran pobres soldados. Cuando luchan cara a cara, Ryan Foster lideró el equipo que capturó el núcleo de la computadora del crucero alienígena. La información que encontraron fue más valiosa que cualquier arma. La base de datos contenía cartas estelares que muestran la ubicación de cada mundo sapirano. Tenía envíos, horarios para los convoys de suministro. La mayoría. Lo más importante es que reveló las coordenadas de los planetas de fabricación extraterrestre donde se construyeron sus barcos y armas. Dr. Rodríguez utilizó al extraterrestre capturado tecnología para crear nuevos tipos de armas y defensas. Descubrió que los barcos sapiranos eran construidos utilizando componentes estandarizados. Todos los buques de su flota utilizaron el mismo tipo de núcleo de poder, el mismo escudo, generadores y la misma computadora. Sistemas. Esta estandarización hizo que sus no solo era eficiente en términos de flota, sino que también creó una debilidad masiva. Rodríguez podría construir virus que afectarían a todos los extraterrestres. Barco de inmediato. Tony García trabajó con el Dr. Rodríguez creará armas informáticas que podrían atacar a la flota alienígena. Ellos construyó programas que podrían infiltrarse, redes informáticas sapirianas y apagado sistemas críticos. La primera prueba de sus herramientas de guerra cibernética eran devastador. García logró incapacitar los sistemas de navegación en un todo. Escuadrón de naves enemigas. Las naves volaron en círculos durante horas antes de las tripulaciones pudieron recuperar el control. Kim Patterson descubrió otra debilidad en tácticas alienígenas durante una batalla cerca Júpiter. Los sapirianos siempre lucharon en las mismas formaciones y siguieron los mismos planes de batalla. Habían usado estos tácticas con éxito durante tanto tiempo que nunca consideraron cambiarlos. Kim se dio cuenta de que los humanos podían predecir exactamente lo que harían los extraterrestres en cualquier situación. Esto permitió que las fuerzas humanas colocaran trampas y emboscadas en las que el enemigo caía ciegamente. El emperador Vestul se estaba volviendo desesperado mientras la guerra continuaba. Él pidió refuerzos de todo el país. El imperio, pero incluso el adicional. Los barcos no eran suficientes para garantizar victoria. Los humanos se estaban adaptando más rápido que sus fuerzas podrían desarrollar contraataques. Medidas. Cada nueva táctica alienígena se encontró con una respuesta humana inesperada que devolvió la ventaja a la Tierra. Defensores. El emperador decidió intentarlo. Una fuerza abrumadora como su próxima estrategia. Reunió la flota más grande de historia sefiriana y preparada para una asalto final a la Tierra. Más de 5.000 naves reunidos en el borde del solar sistema. La flota era tan grande que estrellas bloqueadas cuando se ven desde telescopios de la Tierra. Vestul fue confiado en que ninguna fuerza en la galaxia podrían resistir una fuerza tan masiva. Potencia de fuego. Pero el almirante Morrison había sido preparándose para este momento. Había usado las últimas semanas para estudiar a los extraterrestres capturados, tecnología y desarrollar nuevas tácticas. Morrison se dio cuenta de que cuanto más grande era él, la flota enemiga se volvió más difícil. Sería para ellos maniobrar eficazmente. Las grandes formaciones eran poderosas, pero también eran lentos y predecibles.
Lisa. Turner coordinó la defensa utilizando una estrategia que ningún comandante alienígena podría haber imaginado. En lugar de concentrarse las fuerzas de la Tierra para hacer frente al ataque, Morrison dispersó sus barcos por todo el país. El sistema solar. Naves humanas ocultas. Detrás de los planetas en los campos de asteroides y entre las lunas de los mundos exteriores. Cuando llegó la flota alienígena, encontraron. No hay ningún objetivo obvio para atacar. Los zafirianos estaban confundidos por esto. Aparente retirada. Esperaban humanos. Para hacer una última resistencia desesperada. Defender su mundo natal. En cambio, los extraterrestres encontraron un espacio vacío donde habían estado. Se espera encontrar la flota de la Tierra. Emperador. Bestul ordenó a sus barcos que avanzaran hacia la Tierra, pero él estaba caminando hacia la trampa más grande de la historia militar. Steve Phillips había estado coordinando con asentamientos en todo el sistema solar para preparar plataformas de armas ocultas. Se habían establecido colonias mineras en asteroides, equipado con cañones cuánticos. Se han creado estaciones de investigación científica, convertido en bases de misiles, incluso civiles. Los barcos de pasajeros habían sido armados con lanzadores de torpedos. Todo el sistema solar. El sistema se había convertido en una enorme fortaleza. Cuando la flota alienígena llegó al interior sistema, el almirante Morrison dio la orden para la operación Starfall. Naves humanas emergieron de escondites a lo largo de el sistema solar y atacó. Simultáneamente, los zapiranos se encontraron, ellos mismos rodeados de enemigos, atacando desde todas las direcciones. Una flota masiva se convirtió en un lastre ya que los barcos chocaron entre sí intentando responder a las amenazas de todos los lados. La batalla se prolongó durante 3 días sin deteniéndose. Las naves extraterrestres fueron destruidas más rápido de lo que sus comandantes podrían contar. Las armas cuánticas que el Dr. Rodríguez había perfeccionado su capacidad de penetración. Cualquier defensa saperiana. La computadora. Virus que Tony García había creado. Apagar los sistemas enemigos en todo el flota. Por primera vez en su historia, el Imperio Seheriano estaba perdiendo una guerra. Después de la gran victoria en el sistema solar de la Tierra, Almirante Morrison sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El Imperio Sapirano controlaba cientos de mundos a través de la galaxia. Emperador. Bestul enviaría más flotas a la Tierra, a menos que la humanidad pudiera atacar a la corazón del propio imperio. Morrison reunió a sus mejores oficiales para planear algo que nunca se había hecho. Lo habían intentado antes. Tomarían lucha contra los extraterrestres por su cuenta. Territorio. El Dr. Rodríguez había sido estudiando los barcos zapiranos capturados para meses. Finalmente entendió cómo más rápido que los motores ligeros funcionaban. La tecnología extraterrestre era en realidad más simple de lo que los científicos humanos habían esperado. Rodríguez podría modificar las naves humanas para viajar entre sistemas estelares utilizando mismos principios. En cuestión de semanas, convirtió 50 naves terrestres en naves de guerra interestelares capaces de llegar a cualquier mundo de la galaxia. Ryan Foster fue elegido para comandar el primer nave humana para abandonar el sistema solar. Su nuevo buque se llamó USS New York y llevaba la más avanzada armas que el Dr. Rodríguez podría construir. El barco parecía un humano normal, destructor desde el exterior, pero tecnología contenida de 3 diferentes especies, torpedos cuánticos, motores Sapiran y creatividad humana, combinada para crear algo que la galaxia nunca había visto antes. El primer objetivo era un Sapirion, colonia minera llamada Serion Prime. El mundo estaba ligeramente defendido porque
El Imperio nunca había perdido un planeta antes. La nave de Ryan llegó al sistema y inmediatamente comenzó a utilizar la guerrilla. Tácticas que habían funcionado también cerca. Tierra. En lugar de anunciar su presencia y exigencia de rendición, Ryan simplemente comenzó a destruir la minería, buques de equipamiento y suministro. El local. El comandante sapiriano envió un mensaje urgente. Mensaje a la capital del imperio pidiendo para ayuda. Pero la comunicación a través de las distancias interestelares tomaron tiempo, incluso para la tecnología alienígena avanzada. Por el momento en que podrían llegar los refuerzos, Ryan había completado su misión y desapareció de nuevo en el espacio. Los humanos había aprendido a golpear rápido y correr antes. El enemigo podría responder eficazmente. Carl Jackson se especializó en atacar líneas de suministro sapirianas. Su escuadrón aparecería en un sistema estelar y lo destruiría. Buques de carga y depósitos de combustible, y luego desaparecen, antes de que los buques de guerra enemigos pudieran atraparlos. Los extraterrestres nunca se habían enfrentado a este tipo de guerra antes. Su imperio dependía de envíos regulares de recursos entre mundos. Cuando esos envíos se detuvieron, al llegar, planetas enteros comenzaron a sufrir escasez de alimentos y equipo. Kim Patterson dirigió grupos de abordaje que naves alienígenas capturadas intactas. El barco que tomaron proporcionó más tecnología y la inteligencia sobre el imperio. Operaciones. Los marines de Kim se habían convertido expertos en lucha dentro de extraterrestres. Buques. Sabían exactamente dónde encontrarlos. Los núcleos de la computadora, los controles de armas y salas de máquinas. Los saperianos comenzaron a temen más a los grupos de abordaje humanos que cualquier otra amenaza. La psicológica. El impacto de estas incursiones fue enorme. Para 1000 años, el Imperio Ceterian había sido el agresor en todas las guerras. No, el enemigo había atacado alguna vez su casa, territorio. Ahora, los barcos humanos eran apareciendo en todo el imperio, golpeando sin previo aviso y desapareciendo antes de que se tomaran represalias. Posible. El pánico comenzó a extenderse entre poblaciones civiles en los mundos ceerianos. María Santos había perfeccionado su computadora. Técnicas de guerra utilizando extraterrestres capturados. Tecnología. Ahora podía crear virus. Eso cerraría todo el planeta. Redes de defensa. Santos piratearía sistemas de comunicación y plantas Sapiran. Programas que se activaron durante la mayor parte. Momentos críticos de la batalla. Naves enemigas. De repente perderían el poder o tendrían su. Las armas se vuelven contra sus propios aliados. Tony García desarrolló nuevas formas de interceptar comunicaciones extraterrestres a través de grandes distancias. Su equipo podría monitorear a Sapirian. Tráfico militar en todo el imperio. Esta inteligencia permitió a los humanos comandantes para predecir dónde se encuentran las flotas enemigas. Serían enviados y prepararían emboscadas. Respectivamente. Los extraterrestres descubrieron que sus propios las redes de comunicación estaban funcionando contra ellos. El emperador Bexel se dio cuenta que su imperio estaba en grave peligro. Por primera vez en su historia, él comenzó a retirar unidades militares a través de la galaxia para defender el núcleo. Mundos. Pero esta concentración de fuerzas dejó los territorios exteriores vulnerables a incursiones humanas. El almirante Morrison aprovecha esto enviando más barcos para atacar sistemas indefensos. Lucy Davis comandó un escuadrón que tenía como objetivo astilleros y manufactura Sapiria. Centros. Estas instalaciones habían sido construyendo buques de guerra durante siglos siempre amenazado por un ataque enemigo. Los astilleros no tenían armas defensivas y dependía de la flota imperial para protección. Cuando llegaron los barcos de Lucy,
Encontraron complejos industriales masivos, que estaban completamente indefensos contra asalto militar. La destrucción de los astilleros Serion causaron una gran conmoción en todo el imperio. La instalación ha estado produciendo 50 buques de guerra por mes durante la flota imperial. Su pérdida significó que el imperio no podía reemplazar los barcos tan rápido como los humanos los estaban destruyendo. Para la primera vez en la historia de Sapirian, su ejército se estaba debilitando. En lugar de más fuerte, Beth Walker he estado estudiando a prisioneros extraterrestres capturados. Para entender su psicología, ella descubrió que los eterianos no eran guerreros naturalmente agresivos. Se convierten en conquistadores porque la tecnología hizo que la victoria fuera fácil y inevitable. Cuando nos enfrentamos a la realidad, resistencia, muchos extraterrestres comenzaron a preguntar si la expansión del imperio valió la pena el costo en vidas y recursos. Steve Phillips coordinó operaciones humanas en múltiples estrellas. Sistemas desde su centro de mando en tierra. Utilizó la información recopilada por Tony García para planificar huelgas que causaría el máximo daño al imperio. Infraestructura. Phillips había aprendido que destruir el objetivo correcto podría operaciones enemigas a través de todo el sector del espacio. El giro. Llegó el momento en que el escuadrón de Ryan Foster logró capturar a un almirante sepiriano. Durante una redada en la estación próxima, el oficial extraterrestre se llamaba Sectar y había comandado flotas durante más de 200 años. Bajo interrogatorio, Sear reveló la ubicación del imperio, reservas estratégicas y las coordenadas de sus bases militares más importantes. El Dr. Rodríguez utilizó esta información para planean la operación Ataque Profundo. Una flota de 100 barcos humanos atacarían el Academia Militar Serian, donde todos sus oficiales fueron entrenados. La academia estaba ubicado en un mundo fuertemente defendido, llamado Nexus Prime en el corazón de la Imperio. Ninguna fuerza enemiga jamás penetró tan profundamente en Sapirian territorio. El almirante Morrison personalmente lideró la flota de Ataque Profundo en lo que todos sabían que podría ser un suicidio. Misión. Los barcos viajaron durante semanas a través del espacio hostil, evitando al imperio. Patrullas y redes de sensores automatizadas utilizaron la identificación de extraterrestres capturados. Códigos para pasar por los sistemas de control. Sin ser detectado. El ataque a Nexus Prime fue una completa sorpresa. Los sapiranos nunca habían imaginado que los humanos primitivos podrían alcanzar su máximo potencial. Mundo seguro. La Academia Militar fue destruido junto con 3 orbitales. Plataformas de defensa en una importante base de flota. Miles de cadetes extraterrestres y los instructores fueron asesinados o capturados en el asalto. Carl Jackson lideró el terreno. Asalto al campus principal de la academia. Sus marines lucharon a través de edificios. Lleno del futuro ejército del imperio. Líderes. El impacto psicológico el ataque fue devastador. Si los humanos pudieran golpea el corazón del imperio, entonces ningún mundo sapiriano estaba a salvo de represalias. La noticia del ataque a Nexus Prime llegó al emperador Vestul en cuestión de horas. Se dio cuenta de que su imperio era colapsando más rápido de lo que nadie creían posible. Los humanos no lo eran. Simplemente defendiendo su mundo natal. Estaban destruyendo sistemáticamente todo lo que los sapiranos habían construido. 1000 años de conquista. El equipo de inteligencia de Kim Patterson. Descubrí algo importante en él. Ruinas de la Academia Militar. Los sapirianos tenían archivos detallados de cada uno. Especies que habían conquistado. La mayoría. Lo más importante es que tenían información sobre
Mundos que habían sido esclavizados pero no destruido. Millones de seres a lo largo. La galaxia todavía estaba viva y esperando para la liberación del dominio imperial. El descubrimiento cambió toda la naturaleza de la guerra. El almirante Morrison se dio cuenta de que la humanidad no solo luchaba por la supervivencia de la Tierra, ya no existía. Eran luchando por liberar a todas las especies que el imperio había esclavizado. La guerra se había convertido un movimiento de liberación galáctico con los humanos lideran la carga contra tiranía. El asalto final a el mundo natal de Sapirian comenzó 6 meses después. La destrucción de Nexus Prime. Almirante Morrison comandaba una flota de 300 barcos. La mitad de ellos capturaron naves imperiales, que habían sido modernizados con humanos. Tecnología. La ironía no pasó desapercibida para cualquiera que la humanidad estuviera usando las propias armas del imperio para destrozarlo. Desde dentro, el emperador Bestul reunió todos los barcos restantes en flota imperial para defender su trono. Mundo. Más de 2.000 naves rodearon el planeta. Sapiria en la mayor defensa. Formación jamás reunida. El emperador estaba seguro de que ninguna fuerza en la galaxia podría atravesar una masa tan grande. Potencia de fuego. Nunca había estado más equivocado sobre cualquier cosa en su larga vida. Ryan Foster lideró la primera ola de atacantes que utilizan un plan de batalla que el comandante sapiriano podría haber anticipado. En lugar de acercarse directamente del planeta, las naves humanas vinieron por encima y por debajo del plano orbital donde la mayoría de los defensores estaban posicionados. El pensamiento tridimensional que tenía sirvió también a la humanidad a lo largo de la guerra. Ahora alcanzó su máxima expresión. Lucy Davis comandó el asalto Palacio Imperial mientras está en órbita. Los bombardeos despejaron posiciones defensivas alrededor de la capital. Los Céfiros habían construido su palacio para resistir ataques desde el espacio, pero nunca habían consideró la posibilidad de que los humanos marines luchando habitación por habitación a través de los antiguos salones donde los emperadores gobernó durante 1000 años. El clímax. El momento de la batalla llegó cuando Kim Patterson. Los grupos de abordaje irrumpieron en el palacio. Sala del trono. El emperador Bestul se encontraba solo, enfrentando a soldados humanos que habían viajado a través de la galaxia para traerlo a justicia. El gobernante extranjero que había 17 mundos esclavizados ahora se enfrentan a seres de un pequeño planeta azul que se había negado a arrodíllate ante su poder. Carl Jackson coordinó la liberación de la prisión, campos donde millones de seres esclavizados se habían mantenido durante décadas. Especies a través de la galaxia miraron hacia los humanos. Caras y vio la libertad por primera vez. En generaciones. El impacto psicológico de este momento se extendió por todo el imperio a medida que se difundía la noticia de que los humanos no habían venido como conquistadores, sino como libertadores. El Dr. Rodríguez activó su arma definitiva durante la final. Horas de la batalla. La cuántica. El dispositivo de resonancia podría desactivar por completo flotas al perturbar los principios fundamentales. Fuerzas que mantenían unida la materia. Cuando el arma se disparó, todos los restantes naves Sapirana en el sistema simplemente dejaron de funcionar. Sus motores se apagaron. Sus armas se silenciaron y los sistemas de soporte vital fallaron. Pero en el momento de victoria absoluta, almirante Morrison tomó una decisión que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia para siempre. En lugar de destruir al enemigo indefenso, flota ofreció a los sapiranos supervivientes una oportunidad para rendirse. Morrison abrió canales de comunicación y habló directamente con cada nave alienígena en el sistema.
Las palabras del almirante fueron simples, pero cambiaron el curso de Historia Galáctica. Les contó a los zafirianos que la humanidad no había venido a sustituir un imperio con otro. Habían venido para acabar con la era de los imperios por completo. Cualquier especie que eligió la cooperación en lugar de la conquista sería recibida como iguales en una nueva federación galáctica. Aquellos que continuaron persiguiendo la dominación se enfrentaría al mismo destino que el imperio. Flota. Steve Phillips coordinó la rendición de las fuerzas imperiales a través de docenas de sistemas estelares. Muchos zapirianos. Los comandantes decidieron dejar sus puestos. Armas en lugar de continuar una guerra. No pudieron ganar. Otros intentaron seguir luchando, pero se encontraron aislados y superados en número por las fuerzas humanas y recientemente especies liberadas que se habían unido a la Alianza Creciente. María Santos trabajó para establecer redes de comunicación entre todos los diferentes especies que habían sido liberadas del dominio imperial. Su cuántica. La tecnología de entrelazamiento permitió la instantánea comunicación a través de la galaxia para él. Primera vez en la historia. Antiguos enemigos. Ahora podrían trabajar juntos para reconstruir mundos que habían sido devastados por siglos de guerra. Tony García lideró equipos que desmanteló la máquina de guerra imperial y convirtieron fábricas militares en instalaciones para producir alimentos, medicinas y otras necesidades. Lo mismo, astilleros que habían construido instrumentos de la conquista ahora fabricaba embarcaciones, diseñado para la exploración y la paz. Comercio entre mundos. Beth Walker fue puesto a cargo de establecer el nuevo gobierno galáctico. Representantes de todos los mundos liberados reunidos en un planeta neutral para escribir una constitución que impediría que cualquier especie de dominar a los demás. El documento, lo que crearon se basó en principios que los humanos habían aprendido a través de siglos de lucha por la libertad y igualdad. Al emperador Vestal se le concedió una elección entre el exilio y la ejecución. En una decisión que sorprendió a todos, él eligió quedarse y ayudar a reconstruir el civilización en la que había pasado su vida. Destruyendo, el exemperador se convirtió en un asesor del nuevo gobierno, utilizando su conocimiento de los sistemas imperiales para ayudar desmantelar el aparato de opresión. Había creado la transformación de la galaxia tardó años en completarse, pero los resultados superaron los de todos. Esperanzas de heredar mundos que habían sido minados para los recursos volvieron a ser jardines. Especies que habían sido esclavizados durante generaciones aprendieron a gobernarse a sí mismos. Comercio reemplazó el tributo como base de relaciones interestelares. Ryan Foster comandó una de las primeras especies mixtas tripulaciones en la historia galáctica. Su nave llevaban humanos, zapirianos y representantes de una docena de otros mundos a medida que exploraban regiones del espacio que había sido prohibido bajo el imperio. Regla. Los antiguos enemigos trabajaron codo con codo mientras mapeaban nuevos sistemas estelares y se puso en contacto con personas previamente desconocidas. Civilizaciones. El Dr. Rodríguez estableció una investigación. Centros donde científicos de diferentes las especies podrían trabajar juntas para resolver problemas que afectaron a toda la galaxia. Enfermedades que habían plagado ciertos mundos durante milenios fueron curados a través de la cooperación entre los seres humanos, médicos y especialistas en extraterrestres. Tecnologías que habían estado restringidas a el ejército imperial se adaptó para uso civil. Los juicios por crímenes de guerra. Duró 2 años mientras el nuevo gobierno trabajó para brindar justicia a aquellos que habían cometieron atrocidades bajo el imperio. Regla. Pero los juicios se centraron en
Reconciliación en lugar de venganza. Muchos. A los antiguos oficiales imperiales se les permitió enmendar el daño ayudando a reconstruir el mundos que una vez habían oprimido. Carl Jackson se convirtió en el primer ser humano embajador en el mundo natal de Seerian. Su trabajo era ayudar al ex imperial. Los ciudadanos se adaptan a la vida en libertad. Sociedad. Muchos zapiranos nunca habían conocido cualquier cosa excepto la rígida jerarquía de el imperio. Aprender a pensar y actuar como los seres libres eran más difíciles que nadie lo había esperado. Kim Patterson lideró la nueva Fuerza de Defensa Galáctica que fue creado para proteger a los mundos miembros de amenazas externas. La fuerza estaba diseñado deliberadamente para ser defensivo, más que ofensiva. Sus barcos llevaban escudos potentes y equipos de rescate, pero armas relativamente ligeras. El objetivo era para desalentar la agresión en lugar de para intimidar a enemigos potenciales. El mayor desafío provino de las especies, que no había sido parte del imperio, pero había oído hablar del ejército de la humanidad. Capacidades. Algunos de ellos intentaron poner a prueba la determinación humana, atacando a los miembros más débiles del nuevo Federación. Aprendieron rápidamente que el compromiso de la humanidad con la protección de la inocente era tan fuerte como su capacidad de destruir al almirante culpable. El último acto de Morrison como militar. El comandante debía establecer la Academia de Cooperación Galáctica. La escuela capacitó a oficiales de todo el país, especies miembros para trabajar juntas en defensa de la libertad y la justicia. El lema de la Academia fue tomado de la última entrada del registro de Morrison después de la caída del imperio. Vinieron a esclavizar. Nosotros, pero les enseñamos lo que es la libertad. Significa, 5 años después de la caída de la Imperio Sapiriano, la galaxia se había convertido en un lugar que nadie podría haber imaginado. Los antiguos esclavos se habían convertido en líderes. Los antiguos enemigos se habían convertido en aliados. Y pequeña especie de un animal sin importancia. El planeta había demostrado al universo que a veces las mayores victorias llegan no de conquistar a otros, sino de tener el coraje de enfrentarse a los acosadores, por muy poderosos que sean. Podría parecer